en la pantalla de ella. ¿Ya? Queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Aquí estamos para tener este tiempo juntos de oración, de clamor y pedir definitivamente que Dios escuche nuestra oración. Y tenemos un tema muy especial, la fe que resulta. ¿Cuál es esa fe? Justamente esta noche la vamos a descubrir. Quisiera empezar orando, y hay muchas cosas que definitivamente están pasando a nuestro alrededor y solamente Dios quiere y puede ayudarnos. Oremos, hermanos. Padre, venimos delante de ti, queremos entrar en tu presencia, cubiertos, justificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y nos ponemos en la brecha, Señor, por las peticiones que estaremos elevando a tu trono de gracia, cubiertos, justificados con la sangre de Cristo, tu Hijo, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo es quien nos ayude a orar en espíritu y en verdad, que podamos clamar ese Abba Padre. Papito, ayúdanos definitivamente. Y Padre, gracias, porque tú eres el Dios de imposible. Tú eres el Dios que reina en el cielo y en la tierra, y para ti no hay nada difícil. Por eso estamos aquí creyendo, Señor, tu palabra, creyendo en tu misericordia, y sobre todo, bendito Dios, que tú esta noche seas glorificándote. Queremos invitar a todos aquellos que se conectan, que pueda también invitar a otros. Señor, gracias de verdad por cada una de las personas que se están conectando y los que se conectarán. Que esta palabra quede grabada en sus corazones, en sus mentes sean transformadas, Señor. Que podamos tomar la armadura de Dios, las armas espirituales que tú nos has dejado, Señor. Gracias de verdad te doy por lo que tú haces y permites. Gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Quiero empezar orando por consolación. Ayer me enteré del doctor Alfonso Carrasco, era conocido de mi nuera, de verdad. Qué pena, un hombre de 35, 36 años, dice ella, su esposa es ginecóloga y estuvo en la clínica San Francisco. Ya falleció. La tía de la misionera Julieta también falleció, y yo quiero empezar orando por aquellos que de verdad necesitan esa consolación. Padre, venimos delante de ti y te pedimos, oh Dios, porque la consolación que viene de ti, Señor, sea abrazando, Señor, la familia de Julieta, su mamá sobre todo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que tú les abraces. Señor, ellos han tenido ya 2 pérdidas, el tío y la tía, Señor, han fallecido. Que tú seas glorificándote, Señor, en la vida de Julieta Murillo. Gracias te doy por lo que tú vas a hacer. Sabemos, Dios, que tú eres el Dios de toda consolación, de todo amor. Oramos por la familia de este doctor Carrasco. No le conocemos, Dios, pero tú sí, Dios mío. Un hombre joven, Dios mío lindo, que haya podido conocerte, Señor, antes de partir, es lo primero que te pedimos, y que tú seas obrando con poder, con autoridad. Gracias te doy por lo que tú vas a hacer. Quiero orar por este bebé que fue operado, tiene 3 semanas, ¿sí? Y este bebé, pues, Byron Caleb, quiero que estén orando por él. Tenía vómito, falta de respiración, y lo operaron hace unas horas atrás. Estuvimos orando con los pastores y en el grupo, pero necesitamos orar por su recuperación. Tiene 3 semanas de nacido y necesitamos orar por él. Padre, venimos delante de ti, Señor, por Byron Caleb, Señor, por esa recuperación, que tú lo levantes a este bebé, Señor. Él nació bajo tu perfecta voluntad y en tu tiempo, Señor. Padre, dice tu palabra que ninguna cosa le hace falta, Señor, porque están todas escritas, Señor, para Byron Caleb. Bendícele, Dios. Gracias te doy, bendito Dios, por lo que tú haces y permites. Oro también en el nombre de Jesús, Señor, por Antonieta, que tú te glorifiques en la vida de ella con esos síntomas, Dios. Por Soraya Prende, Iván Ronquillo,
tiene neumonía, Señor, que tú seas glorificándote. Enviamos esa palabra de sanidad a esos pulmones. Por Rebeca Muñoz Hulber, Señor, es una madre de 2 niños menores, y de verdad, Señor, apiádate de esta madre, Señor, levanta a esos niñitos, Señor, Dios mío, que tú seas obrando, Señor, en su familia. Oro por Enrique Hernández, Señor, también está con el COVID, levántalo en el nombre de Jesús. Por el pastor Luis Alvarado, Señor, que está muy grave, Señor, obra con poder y con autoridad en ello. Señor, sé tú glorificándote. Porque Iribe es una niña venezolana que tiene que ser operada de su pierna. Conocimos a su papá que nos viene a vender limón aquí a la puerta y fruta. Y este hombre nos compartió justamente de que está esperando que su hija sea operada. Oremos porque que Iribe, la niña venezolana, Dios mío, apiádate de esa criatura, provéele de los recursos, Señor, a este hombre que sale a vender verduras, frutas y todo ello. Señor, ayúdalo, bendito Dios. Levante esos ángeles a favor de esta niña para que pueda ser operada, Señor, de su piernita. Oro, Señor, por Luisa Pino, Clever Neira, por los síntomas, y aún Karen y Joel. Señor, por Juan Carlos Banoni, Teresa Tapia, Gregory Banchón, Hugo Zavala, José García Peñafiel, doctor, por Verónica Murillo, que salió positiva, de verdad es hermana de Julieta, por Hilda Alvarado, su mamá. Dios mío lindo, cúbrelas con la sangre de Cristo, guárdalas y líbralas del mal. Por Miguel Yepes, Señor, que sea recuperándose con esa medicina que le llegó, esperemos en el nombre de Jesús que le haya llegado. Por César, nuestro hermano César Escalante, Señor, y su esposa Marixa, sus hijos, levántalos, fortalécelos, igual que nuestra hermana Gladys Belli, Señor. Por el pastor Edwin, Señor, que seas tú obrando sanidad total en él. Por Clever Valencia, Señor, Cecilia Morán está muy delicada. Clever Valencia está muy grave, Señor, solamente está en tus manos, Dios del cielo y de la tierra. Por nuestra hermana Ruth, que siga mejorando. Por Ángela Zambrano, por Ruth Lino, esperemos que ya esté fuera totalmente de peligro después de su operación de apendicitis. Por la familia Plaza, gracias a Dios está mejorando el pastor Josué, por el cuidado de su hija Andrea. Por la familia del pastor Mutre, presidente de la Alianza, también por Rixa y Luis Felipe, que todos esos medicamentos estén haciendo efecto, Señor. Por Simón Mera, bendito Dios, que tú seas glorificándote en el hermano de mi hermana amada, Señor. Por su hijo Ángel, Señor, que siga mejorando. Padre, por Javier Chapa y Machala, Ginger Zambrano, son pastores, igual que Luis Moreno y Rosa Piño. Señor, gracias de verdad por Carlos Clavijo Hidalgo, por Nelly Villegas, por Walter Muñoz, bendito Dios, de Isi Castillo, Osvaldo Escalante también, que está grave, Señor, por Elsa Flores, Señor, por la familia Estacio, por Gilda Barrera y su cuñada, Dios mío, son personas mayores, pero tú tienes el control. Por Gloria Muñoz, que está muy grave, Señor, oramos en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, Dios. Por Alberto, por Steven Salas, que tú seas glorificando. Por Fernando, por Luis Pérez, por Víctor Valladares, por la familia Zúñiga, por Luis Romero Montenegro, Daniel Lucas, Andrea Romero Montenegro, Saraí, Ismael Lucas, hermana, por Mario, Señor, que ya el viernes sea dado de alta para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, por Alba Catalina Mantilla, Teresa de Jesús Mantilla, por Ivana Mera, bendito Dios, que tú te glorifiques, Dios, en su salud mental. Por Cristóbal Laicar, por José Pinto, Señor, haz el milagro que ellos necesitan. Padre, gracias de verdad te damos por el privilegio de poder interceder delante de tu trono de gracia por cada persona, cada hermano, cada hermana, Señor, que nos mandan las peticiones. Ayúdanos, Señor, a orar conforme a tu voluntad, propósito, Señor, pero sobre todo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias te doy, Señor, por lo que tú haces y permites. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace la semana pasada, más o menos, yo creo que el pastor comentó el día domingo,
me había acostado orando y justamente me había acostado ya orando y estaba ya durmiéndome cuando de repente tuve una pesadilla. Y en la pesadilla estaba sentada aquí como estoy todos los días junto con mi esposo y fue que sentí que alguien venía detrás mío y me ponía una funda y yo me estaba asfixiando. De verdad, en la pesadilla solamente no podía hablar en un momento y lo que salió de mi corazón fue gritar: la sangre de Cristo tiene poder. Y una alabanza: hay poder en la sangre de Jesús. Y fue suficiente. Me desperté a mi esposo y le conversé lo que me había pasado en la pesadilla. Él estaba aquí, nosotros cuando transmitimos estamos juntos, ¿sí? Pero en ese momento que yo quería gritar, no podía expresar, él no me oía porque obviamente estaba con esa funda. Y fue algo increíble cómo Dios levantó a mi esposo para estar intercediendo por mí ese día. Ese día creo que el espíritu de la muerte se movió muy fuertemente porque quiere callarnos, hermanos. De verdad es algo, la lucha espiritual es real, es cierta, es verdadera y créamelo. Ese día pues mi esposo puso alabanza, oramos, yo me levanté, o sea, se me bajó mucho la presión. Era un frío, no era un frío natural, lo que sí sé es que no era un frío natural y me sentí definitivamente, no quiero decir asustada ni nada porque no sentí eso, pero sí me preocupé porque yo creo que en algún momento tenemos que pensar en la muerte. Y dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero siempre uno piensa en sus seres queridos y en las personas y todo, ¿no? Lo único que les puedo decir, hermanos, es que a eso de las 3 de la mañana, ya cuando había tomado cosas calientes, bien azucaradas y todo para recuperar la presión, vi un ángel al lado de mi cama que me cubría. Por eso le digo, la lucha espiritual es real y tenemos ángeles definitivamente que nos defienden. Ángeles que están con nosotros y por nosotros. Fue algo interesante y de verdad que como les digo, es real. Hoy amaneció y tengo que compartir un ejemplo bastante interesante de la mujer sirofenicia. Con esta parte de la Biblia, sobre todo esto que en Mateo 14 también habla, me levanté hoy con el ejemplo justamente de David Wilkinson. Yo no sé si ustedes conocieron quién fue David Wilkinson. Fue el que hizo que Nicky Cruz conociera a Cristo. Y una de las frases que se hizo famosa de David Wilkinson fue cuando Nicky Cruz le dijo: te voy a partir en pedacitos. Y David Wilkinson le dijo: si me partes en pedazos será porque Dios lo permite, pero cada pedazo de mi cuerpo te gritará que Dios te ama. Eso quebrantó a este hombre que era un pandillero, era jefe de pandilla allá en Nueva York, por los años en que David Wilkinson estaba en la iglesia. No sé si todavía sigue la iglesia en Times Square de él, pero hace unos años todavía estaba. Y él cuenta su historia, el ejemplo obviamente de su hijo. Y dice que llega un día su hijo, ¿sí?, ya adolescente, y le dice: papá, no creo que haya un Dios, es todo un mito. Entonces él definitivamente dijo: esto, ¿qué está pasando? Supe entonces, dice él, que todo el amor del mundo no podía resolver este tipo de ataque satánico. Hoy yo me quiero dirigir a los padres, y no solamente padres, sino padres espirituales también. Mire, y simplemente comunicarme con mi hijo
no iba a solucionar el problema. Definitivamente dice, no pude decirme a mí mismo, esto es solo una mala etapa, le pasará, él es un buen muchacho y él sabe que lo amo. No tuve que afrontar lo que estaba sucediendo ante mí. Satanás estaba tratando de robarle a mi hijo su fe genuina y ferviente. Dice que él recordó cuando su hijo, yo vi a Gary, dice, entregarle su vida a Jesús a los 5 años. Y sabía que su fe era apreciada. El enemigo quería su fe. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Juan 10:10 dice que él vino a robar, matar y destruir. Y una de las cosas que yo digo que él viene a robar la paz, ¿sí? Porque le roba la paz es que le ha robado la fe, porque empieza a poner dudas en su corazón. Él estaba tratando de usar duda e incredulidad para destruirla. Y así empieza, hermanos. Efectivamente, estaba apuntando al mismo nervio central de nuestra familia, nuestra confianza en Jesús. En este tiempo en donde hay tantas situaciones en las familias, no solo la enfermedad del COVID, la parte económica, la violencia intrafamiliar, todas las cosas que se dan, ¿sí? Está ahí, es eso que Él quiere atacar. Por eso hoy definitivamente me levanto en el nombre de Jesús a declarar y decirle esto, ¿no? Dice él, yo sabía que solo tenía una opción. Fui a mi cuarto de oración y cerré la puerta tras de mí, me puse sobre mi rostro y me acomodé para la batalla. Determiné, Satanás no va a tener a mi hijo. Desde ese día en adelante, clamaba al Señor en nombre de Gary Wilkinson. Yo rogaba, Señor, guarda a mi muchacho del maligno. El cambio tuvo lugar en Gary. No sucedió de la noche a la mañana, hermanos, ni en un mes, ni en varios meses. Él siguió luchando con la confusión, pero llegó el momento cuando la confianza de Gary en Jesús fue restaurada. El enemigo está buscando constantemente apagar la menor chispa de vida espiritual en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras esposos, ¿sí? Y aquí él dice, yo les ruego, padres cristianos, no permitas que el diablo llegue a tu hijo. Ponte sobre tu rostro diariamente y rodea a tu joven con intercesión. ¿Qué es intercesión? Ponerse en la brecha, en medio, para destruir los planes del diablo. Por eso leía primera de Juan 5, que dice que el Señor ha venido, para eso apareció Dios, para desbaratar, deshacer toda obra del maligno. Dios te ha dado el poder para sacudirlos de su tibieza. Mire, y me gustó esto, ¿por qué? Porque hay muchos hogares cristianos en donde los hijos no son malos, no son drogadictos, no son alcohólicos, definitivamente, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Empezaron a ser movidos o manejados por poderes malignos, demoníacos. Y uno dice, no, ¿cómo va a ser? Gracias a Dios, mi hijo, mi hija es bueno, es respetuoso, es agradecido, ¿sí? Respeta a los mayores, es educado, tiene su profesión, tiene su trabajo, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Es interesante, según el Señor mismo, estar tibio es una condición tan terrible como estar oprimido por demonios. Cuando Cristo advirtió en Apocalipsis 2 y 3, dice, te vomitaré de mi boca. Él no se estaba dirigiendo a los drogadictos. Él estaba hablando de creyentes tibios en la iglesia. Jesús sabe que un espíritu de tibieza puede adormecer a cualquier creyente en tentaciones demoníacas infernales. La tibieza, vuelvo y repito, hermano, a veces, y creo que muchas de las iglesias cayeron y caímos de pronto en la tibieza, ¿no? Orar, sí, yo pido por mis hijos, yo veo esto, sí, yo oro, yo suplico, yo ruego, pero mi hijo es sano, trabaja, sí, por ahí tiene una chica, de pronto tiene relaciones, pero nada más, ¿sí? Definitivamente un niño que es criado en un hogar creyente es un blanco para el enemigo. Un joven,
niño, como usted quiera. El diablo persigue a aquellas familias que son fervientes en el amor por Jesús. Pero ahora la tibieza del hijo facilita el trabajo del enemigo. Él se deleita al ver cuán fácil es atrapar al hijo o hijo en una atadura de pecado. Y aquí quiero darles el ejemplo, ¿no?, de un hombre muy creyente, ¿sí? Allá en Estados Unidos, Rick Warren, el escritor de Una vida con propósito. Después se escribió Una iglesia con propósito. ¿Qué pasó con su hijo? Se ahorcó, se suicidó. Entonces, estamos hablando de que si usted, hermano, hermana, si usted ha permitido en su familia definitivamente que entre la incredulidad y la tibieza espiritual, es el momento de despertarse. Y por eso es que caemos en esa pasividad. Muchas veces preguntaba, ¿y sus hijos? Se quedó en casa. Qué pena, qué pena. Yo decía, Dios mío, la iglesia no despierta. Sus nietos, porque las abuelas pasamos también a ser un rol importante para los nietos. Yo he oído testimonios de niños, de jóvenes que definitivamente han sido liberados porque hubo una abuela, un abuelo que lo llevó a la iglesia y lo llevó en los caminos. En algún momento, como dice Proverbios, ¿sí?, aunque fuere grande no se apartará. Instruye al niño en su camino. Y por eso es esta reflexión, la fe que resulta. ¿Usted tiene una comprensión adecuada del poder como del amor del Señor? Es una pregunta, quiero que usted se responda, ¿sí? Porque vamos a ver el Marcos 7 del 24 al 30. Mire lo que dice el 25 y el 26. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó, recuerde que todo viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hemos visto la mujer del flujo de sangre, aún en el Antiguo Testamento, Rahab, la ramera, oyó del poder de Dios. Oyeron de ese Dios. Esta mujer oyó de él, vino y se postró a sus pies. El 26 dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Otro detalle que Marcos nos proporciona es que tenía una hija endemoniada, ¿no? Nos está diciendo. Ella vino pidiendo ayuda, ¿sí? Porque la chica estaba bajo el poder del maligno. Y a veces decimos nosotros, no, mi hijo no, mi hija no, eso no. Pero se pueden estar abriendo puertas, hermanos. Y yo creo que se han abierto. Más bien ahora por el COVID, por lo que estamos en este tiempo, en donde la familia se ha unido, ¿sí? Y debería unirse aún más. La mujer no estaba rogando por sí misma, sino por conseguir una bendición a favor de su hija. ¿Cuántas veces no rogamos por nuestros hijos? ¿Sí? Dándonos el ejemplo de que justamente lo que debe de hacer nuestra intercesión por nuestros hijos. Los padres que debemos orar por nuestros hijos. Pero esta insistencia no surgía únicamente por el dolor y la ansiedad que sentía por el estado de su hija, sino que también manifestaba una fe sólida en el Señor Jesús. Era extranjera, ¿sí? Y por supuesto, una intercesión tan ferviente que no podía quedar sin respuesta. Marcos en el versículo 26 dice que era griega y sirofenicia de nación, y definía correctamente la posición de los gentiles, de nosotros, frente al reino de Dios antes de la cruz, hermanos. ¿Sí? Como explica el apóstol Pablo a los Efesios 2, 12 y 13, señálelo, dice, los gentiles estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, somos hijos de Dios por el poder de la sangre de Cristo. Somos hechos y tenemos las mismas promesas de Abraham que Dios le hizo a Abraham, son para nosotros.
Mire, solo una oración agresiva y ferviente podía combatir los dardos destructivos del enemigo para arruinar nuestra familia. Por eso en mis predicaciones anteriores yo digo, si uno se levanta en la familia en el poder del Espíritu Santo y creyendo la palabra de Dios, van a derribar fortalezas. Las armas, como dice 2 Corintios 10, de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Tenemos que ser sacudidos de nuestras propias preocupaciones y ponernos en serios con la oración. Hermano, no es el gobierno, no es la enfermedad quien determina ello. Es su relación con Dios. Quizás usted cayó en una tibieza espiritual y ha sido sacudido por ello. Pero es el momento, hermano, y usted quizás se ha dado cuenta de que hay poder en el acuerdo, hay poder en la oración. Y tenemos que quedarnos cerca de Jesús hasta que llegue su palabra, ¿sí? Muchas veces, y están circulando cosas definitivamente, ¿sí?, increíbles que pasan. Estamos cayendo en una circunstancia de pronto que creemos que porque aparece un pelo y lo hierve se le va a ir el coronavirus. Es algo increíble. Pero ¿sabe qué demuestra eso? La ignorancia de la palabra de Dios y sobre todo el poder de esa palabra. Recuerde que la palabra de Dios es viva. No es cualquier palabra, hermano. No es de un poeta, de un escritor famoso, no. Es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Dice Satanás se había mudado en el hogar de esta mujer y tomó posesión de su hija. La palabra en Mateo habla gravemente. Aquí viene de la raíz que significa depravada. En resumen, la muchacha era vil, mala, manejada por Satanás. Esta no era una mala madre, ¿sí? Esta mujer sirofenicia, aunque ella era gentil, ella creía, ¿sí? Después de todo se dirigió a Jesús como Señor, Hijo de David. En efecto, ella estaba diciendo, tú eres el Salvador, el Mesías de Dios. En ese momento viene la pregunta, ¿cómo puede Satanás tener acceso a la hija de un creyente? ¿Cómo puede tomar posesión de niños que viven en un hogar santo? Quizás tú eres un padre cristiano, has criado a tu hijo en el temor, los llevas a escuela dominical y escuchando sermones ungidos en la iglesia. Se ha puesto frío e indiferente a las cosas de Dios. ¿Qué pasa, hermanos, ahí? Le importa un bledo servirle a Jesús. Y las preguntas, Señor, ¿cómo pudo suceder esto? Eso no sucede de un día para el otro, hermano. La tibieza espiritual no ocurre de un día para el otro. Ocurre con un dejar de orar, un dejar de leer y empieza a llenarse de afanes, de preocupaciones, de lo del mundo de afuera. Empieza la tibieza espiritual y ahí es cuando escuchamos voces que quieren implantar ¿qué? La duda y la incredulidad en nosotros. Mire lo que dice Jesús, el 27 y el 28. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Le preguntó, ¿cuántas veces, yo le pregunto, hermano, cuántas veces te das por vencido en la oración? ¿Cuántas veces no se ha dado por vencido? Yo recuerdo de un predicador que oró por la madre 16 años. Y una semana antes de morir solo hizo decisión. 16 años. No podía ver que su madre hiciera una decisión por Jesús. Pero antes de morir la hizo. Y él tiene la esperanza de ver a su madre en el cielo. ¿Cuántas veces te has cansado y razonaste? El razonamiento empieza con la duda. He buscado al Señor, he orado y he pedido. No obtuve resultados. Bueno, ¿era un asunto de vida o muerte para ti? ¿Realmente buscaste al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, sabiendo que no había otro recurso? Considera cómo respondió esta mujer. Ella no respondió con una queja. Señor, ya he venido, he orado, he ayunado, he pedido, yo ya no sé qué hacer. ¿Sí? ¿Qué sucede? Definitivamente ella dice, ¿por qué me lo niegas, Jesús? No le dice eso. Jesús le está negando. Y en Mateo 14, es más, él guarda silencio. Muchas veces el silencio de nuestro Dios nos desespera más
Pero es ahí cuando nosotros nos toca definitivamente, ¿sabe qué? Seguir insistiendo, batallando. La escritura dice lo contrario. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, como dice Mateo 15:25. La mujer entendió y aceptó sin quejas ni disputas la posición de la procedencia del pueblo de Dios, del pueblo judío frente a los pactos y las promesas de Dios, que hoy por hoy la tenemos nosotros, hermanos, por la sangre de Cristo, como dice Corintios que le leí, ¿no? Entonces, en cualquier caso, hermano, no deja de asombrarnos de esta mujer suplicada por las migajas de pan. Ya vamos a ver. Mientras que los judíos rechazaban el verdadero pan que había descendido del cielo, Jesús mismo les dijo, yo soy el pan de vida. El que comiere de mi carne tendrá vida. Hermanos, hoy les digo, amados, no debemos conformarnos con migajas. Dios no nos trae migajas. Ahí todavía Jesús no había sido crucificado. Nos han prometido toda la gracia y misericordia que necesitamos para nuestras crisis, y eso incluye cada crisis que concierne a nuestras familias, salvas o no, que conozcan o no conozcan de Cristo. Hermanos, es el momento. Somos invitados a entrar audazmente al trono de Cristo, al trono de la gracia con confianza. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Subrayelo, anótelo. Así que, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque Él es bueno y nos ama. Lo que yo les decía de los enfermos en Genezaret, Dios no les preguntaba si eran salvos o no eran salvos, si tenían fe en ese Jesús. Eso fue lo único, la fe. Por eso es que Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que cuando usted se acerque, crea que le hay. Y Él es galardonador de los que le buscan. Debemos presentarle cada necesidad, sea un padre incrédulo o un hijo rebelde, o una familia de pronto que no conoce del Señor. Puede ser que no veamos a cada ser amado ponerse bien con el Señor o cambiar su vida, pero podemos erigir grandes murallas a su alrededor para detener su carrera al infierno. Hermanos, la decisión es de cada ser humano, ¿sí? ¿Quién tiene que dar convicción de pecado? Juan 14. Es el Espíritu Santo que da convicción de pecado, de justicia y de juicio. No es usted. Pero la oración sí puede hacer que venga esa convicción. Pero necesita que no dejarle libre al maligno para que juegue y caigan en una pasividad. Para que caigan, que declaren que lo malo es bueno y lo bueno es malo, como dice el profeta. Que digan, no si todos los chicos hacen, no si todos hacen lo mismo, no si toda familia cristiana hace eso. Hermanos, es el momento de levantar murallas en el nombre de Jesús para protección. En los encuentros de oración, una de las cosas que aprendimos es hacer muros y antemuros. Hay un ejemplo que yo no lo puedo repetir o no sé si repetirlo, pero es de la red de oración, en donde en la época de la guerrilla, al jefe de la guerrilla llevan a un pastor, y este pastor les sorprendió muchísimo, dice, cómo iban con una clave, ¿sí?, pasando círculos, anillos de oración, anillos de protección contra el líder de la guerrilla. ¿Y sabe qué? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, muros y antemuros alrededor de nuestra familia. Entonces, definitivamente podemos pedir esa convicción. También podemos orar por personas en sus vidas que les testifiquen, porque es ahí, y esos son los ángeles, que podemos levantar lo que usted me oye a mí cuando están graves, que haya alguien que le predique, como el ejemplo que les di el día lunes, ¿sí?, de este hombre, que el empleado de limpieza le hizo una oración por él. El empleado de limpieza, porque él en esa soledad, en esa terapia intensiva, él pidió que Dios
le mandaron ángel y fue el de la limpieza, que había sido misionero, mire. Hay una cosa que puedo asegurarle, y estas cosas no sucederán, hermanos, con el simplemente orar 15 minutos. No, eso es una batalla, hermanos. Dios nos guarda, Dios nos libra. Es tiempo de tomar el asunto en fe y ahora. Tenemos que luchar en la oración por las almas de nuestros seres queridos. Hermanos, los que están enfermos, es ellos que oramos, ¿sí? De los que usted me pasa los nombres. Lo primero que pregunto, ¿conocen del Señor? ¿No conocen? Igual, hay que orar para guardarlos, librarlos del maligno. Y el segundo punto que quiero tocar en esta noche, justamente, la fe es capaz de vencer todas las pruebas e insistencia en oración. Entonces le dijo, el versículo 29, le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hijo. ¿Quién declaró la palabra? La mujer. ¿Qué declaras tú con tu boca? Enfermedad, tristeza, dolor. ¿Qué declaras? Jesús le dijo, recuerden el día lunes que compartía, lo que sale de la boca es que contamina, no lo que entra. Le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, oyó que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Fue la fe de la mujer la que logró eliminar todas las barreras para llegar al corazón mismo de Dios. Y ese es un claro ejemplo del hecho que ningún alma hambrienta y humilde, como yo les decía, Dios no rechaza un corazón humilde, contrito y humillado. Dios nunca rechaza ese corazón. Definitivamente que se acerca a esa mesa del Señor, nunca saldrá sin ser saciado. Por eso Hebreos 11:6 dice, es galardonador de los que le buscan. Otra versión dice, él premia, ¿sí?, a los que lo buscan. Pero es necesaria, ¿qué? La fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermanos, no se deje engañar. El Señor sanó a la distancia a la niña, por medio de su palabra, como lo hizo con el siervo del centurión, ¿no? Esto sirvió para que la mujer mostrara nuevamente la calidad de su fe. Y yo me preguntaba, el centurión, imagínense, un romano clama por su siervo extranjero y esta mujer extranjera, y el pueblo de Dios, los judíos en ese tiempo no entendían cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. No entendían. La fe no fue defraudada, sino que cuando llegó comprobó que su hija estaba sana, definitivamente. Y quiero concluir por otro lado con otra mujer. Dice que me trajo a la memoria justamente esto, ¿no? La viuda de Sarepta, de Sidón, una extranjera. Había muchas viudas en Sidón, pero Dios envía a Elías a la viuda de Sarepta. En los tiempos del profeta Elías, el relato lo puede encontrar en Primera de Reyes 17, 8 al 16. Y nos recuerda cómo Elías fue enviado a aquella región después de anunciar la sequía sobre Israel como juicio de Dios por haber rechazado su palabra. Hermanos, llegó esta emergencia sanitaria, llega la emergencia económica. Yo sí quiero de verdad, y mire lo que pasa, termino esto, el haber rechazado su palabra. En cambio, esta mujer gentil confió en la palabra ¿de quién? Del profeta. Y no le faltó el pan durante todo el tiempo en que Israel pasó hambre. Le dijo, dame a mí primero. Le dijo, solo tengo una última porción para preparar para mí y para mi hijo. ¿Sí? ¿Y qué pasó? El profeta le dijo, dame a mí primero. Y ella obedeció. ¿Sí? Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que Dios había preparado el corazón de la mujer, de la viuda. Dios tiene que preparar nuestro corazón. Y yo creo que muchas familias han sido preparadas para este tiempo. Han sido preparadas para unirse, para levantarse, para pelear la batalla de la fe. Muchas familias han sido definitivamente desafiadas en este tiempo con la palabra de Dios. Mi oración, mi petición delante de Dios es que usted, hermano, hermana que me escucha, pueda tomar esa palabra de fe. Que usted pueda levantar esa espada del Espíritu y pelear la batalla de la fe. No con las armas de nuestra milicia, no creyendo
que si vio, que se sintió, no, batallando en fe, creyendo en esa palabra. Hermanos, el ángel que yo vi no fue por gusto, ¿sí? Estaba ahí. Mi esposo me guardó hasta las 5 y algo de la mañana orando por mí, y definitivamente Dios me cuidó, me guardó, ¿sí? Y hay algo interesante. Hay una pelea que batallar, hermanos. Si usted cree que usted está exento de esto, está muy equivocado. Tenemos que batallar en fe, con oración. Por eso Tesalonicenses dice: orad sin cesar, todo tiempo, por su familia, por sus hijos, por sus parientes, por las almas que no conocen de Cristo, ¿sí? Y que definitivamente esta palabra de fe pueda levantarle a creer que Dios responde. Le respondió a esta mujer que era extranjera, ¿sí? Que era extranjera, y ella le admiró tanto la fe a Jesús que le habló de las migajas de los perrillos. ¿Qué dice la palabra en el Evangelio? Mateo dice que tenemos que tener la fe como una semilla de mostaza. Su fe no es que tiene que ser gigante. Dios no le va a pedir a su hijo Isaac, Dios no le va a pedir abrir el mar rojo. Solo quiere que crea en ese Dios de amor, de misericordia, que Dios ama a sus hijos más que usted mismo, que Dios ama a su familia más que usted mismo, que Dios le ama a usted más que usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe cuántos cabellos tiene. Nadie más lo sabe, solo Él. Quiero orar para terminar, y por eso quiero que usted entienda esta palabra y que usted tenga esa comprensión adecuada del poder del amor de Dios. En sus tiempos lea Romanos 8 para que usted vea cuán grande amor definitivamente es el que tenemos de parte de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por mis hermanos que están conectados. Bendícelos, imparte fe a sus corazones. Esa fe que levanta, esa fe que proclama, esa fe que pelea, Señor. Esa fe de esta mujer que no se dio por vencida, Señor, cuando tú callaste. Esa mujer que no se dio por vencida cuando tú le dijiste, Señor, que tú habías venido para tu pueblo, el pueblo de Israel. Padre, esa mujer que no se dio por vencida por nada, sino que creyó en el Hijo de Dios. Creyó, bendito Dios, en que en algún momento, como dice Efesios 2, 13 y 12 y 13, esa esperanza, nosotros que estábamos lejos, Señor, fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Señor, que esta palabra quede grabada en los corazones. Es lo que te pido cada noche. Tanto lo que comparte mi esposo y comparto yo, que quede grabada en los corazones, que podamos ver que la tibieza espiritual, Señor, quizás vino esta emergencia por esa tibieza. Nos afanamos, nos preocupamos por todo, por el trabajo, por los recursos, nos preocupamos, Señor, por todo aquello, aún la misma familia, Señor. Pero no te dimos el primer lugar. Por eso, Señor, hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque definitivamente te alejamos de nuestras familias. Caímos en esa tibieza pensando, Señor, que tú no eres tan importante, que el diablo está vencido, sí, pero no está en mi casa. Cuando la tibieza espiritual le dio lugar para entrar a mi casa y tocar a quien le dio la gana. Señor, hoy cerramos toda puerta abierta de tibieza espiritual en los hogares de mis hermanos. Que hoy tú te levantes en el poder del Espíritu Santo y el poder de la sangre de Cristo. Señor, que tú te levantes a pelear esa batalla junto con ellos. Que ellos sepan que esta batalla está ganada, Señor. Definitivamente, Señor, hemos ganado y la ganamos en la cruz del Calvario. Señor, cuando dice tu palabra, no te dejaré, no te desampararé.
Señor, cuando dice que tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, cuando tú dices en tu palabra, bendito Dios, que tú nos escogiste, que tú nos amaste primero. Ayúdanos a entender ese amor infinito. Padre, oro en el nombre de Jesús, porque toda esta tibieza espiritual pase. Que cuando regresemos, oh Dios, podamos estar encendidos, sabiendo, Señor, que de ti proviene el fuego del Espíritu Santo, que sana, que restaura, que limpia, Señor. Que de ti que viene el fuego, Señor, ese fuego que definitivamente se iba apagando, Señor, por las cosas que estábamos viviendo. Hoy, Señor, estamos golpeados, pero sabemos que vamos a salir de esto, porque la lucha no es carne ni sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, Señor, que sabemos que están en este tiempo actuando, Señor, pero también sabemos que la victoria es tuya a través de la sangre de Cristo y el Cristo resucitado a través de la iglesia, Señor. Gracias, bendito Dios, por lo que tú has hecho. Gracias por esa victoria que tú nos diste en la cruz. Gracias, Señor, por todos aquellos hogares, Señor, que están todavía padeciendo, Señor, con enfermos. Bendícelos, guárdalos, líbralos. Ponemos en tus manos, Señor, que toda violencia intrafamiliar se corte. Trae convicción, Espíritu Santo de Dios, a esas casas. Convicción de pecado, de justicia, de juicio. Señor, que el alcohólico se dé cuenta, que el drogadicto se dé cuenta. Señor, trae esa convicción a nuestra tierra, Padre, Espíritu Santo de Dios. Tú solo puedes hacerlo. Oramos, Señor, por el sector productivo. Se ven las cosas terribles, Dios mío, pero tú tienes el control. Tú lo tienes, Dios, porque tú puedes venir esta noche y venir por tu iglesia. Y, Señor, yo no lo sé. No quiero ni meterme en eso de los tiempos, Dios. Solamente sé que en tus manos están mis tiempos. Señor, gracias de verdad por ello, porque sé que en tus manos está esculpido mi nombre, que no hay arma forjada todavía, Señor, que me derrote. Porque tú eres, como dice el Salmo 91, plaga no tocará mi morada, ni pestilencia que en medio del día destruya. Ese eres tú, ese eres Dios. Padre, gracias te doy por lo que tú vas a hacer. Levanta, Señor, la productividad en nuestra nación. Bendito Dios, hay mucha necesidad. Yo no sé, Señor, los que tienen, los que menos tienen, los que podamos compartir, Dios. Ayúdanos de verdad. Que podamos salir para poder ayudar también a aquellos que necesitan ayuda. Señor, haz que termine ya esta cuarentena. Señor, unos dicen que ya ha bajado la curva, que no, que hay que esperar. Tú tienes la última palabra y a ti, Señor, tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús y tuya es conferida esa autoridad a la iglesia. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta curva, lo que sea que tiene que pasar, sea dada, Señor, por el poder del Espíritu Santo de Dios, para que podamos salir también a bendecir, a ayudar, Señor. Lo estamos haciendo a cuentagotas porque no podemos salir, Señor. Pero ayúdanos a ayudar. Padre, gracias de verdad por los que no tienen trabajo, Señor. Padre, mira lo de las escuelas, colegio, va a empezar en junio. Señor, limpia nuestra tierra. Limpia, sana nuestra tierra, Señor. Gracias te doy, Señor, por lo que tú vas a hacer y has hecho. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Gracias te doy, gracias por cada uno de mis hermanos que está conectado. Gracias, bendito Dios, por lo que tú has hecho. Mañana a las 8 en punto estaremos con otra palabra, hermano, de fe, de esperanza y de poder sobre todo. Bendiciones, Dios le bendiga, Dios le guarde.